mi nombre es Andrea Geraldine, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y este es un video de exposición para la materia de técnicas terapéuticas aplicadas, en la que voy a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo en la edad escolar. Los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 y el 10% de la población. Tienen su comienzo típico en la infancia, antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. Este tipo de trastornos se caracteriza por el retraso o la alteración en la adquisición de las habilidades del desarrollo, entre las que se incluyen el motor, lo social, el lenguaje y la cognición. Trastorno específico del aprendizaje. Este se caracteriza por un rendimiento académico que se encuentra por debajo del esperado. Respecto a su origen biológico, es una interacción entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan la capacidad del cerebro para percibir y procesar la información. Hay que tener en cuenta si se tiene dificultades en la lectura. Esto quiere decir que no lee bien, que confunde las palabras, que las adivina e incluso no las expresa bien. Dificultad en la ortografía. Esto tiene mucho que ver con que añada, omita o sustituya las palabras y consonantes. Y dificultades con las matemáticas. Esto quiere decir la capacidad de aplicar los conceptos y operaciones matemáticas para poder resolver problemas cuantitativos. La prevalencia de este trastorno en las áreas de lectura, escritura y matemática es del 5 al 15% en los niños de edad escolar, de diferentes lenguas y culturas. Trastorno de la comunicación. Las personas que lo padecen son aquellas que no son capaces de comunicarse de forma adecuada o de aprender a hacerlo, aunque tengan las capacidades mentales suficientes. Este tipo de trastorno incluye deficiencias en el lenguaje, el habla y la comunicación. El lenguaje es la forma, función y uso de los símbolos. El habla es la expresión de los sonidos, acompañado de la fluidez. Y la comunicación es todo aquel comportamiento, verbal o no verbal, que influye en el comportamiento, las actitudes o las ideas de otro individuo. Trastorno del lenguaje. Son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otra persona dice. Algunos de los síntomas son los siguientes. Vocabulario reducido con respecto al conocimiento y al uso de las palabras. Estructura gramatical limitada. Es la capacidad de situar palabras para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Y por último, deterioro del discurso. Esto tiene que ver con la capacidad de usar el vocabulario, las palabras y las frases para poder describir o explicar un evento, hablar sobre un tema o simplemente establecer y mantener cualquier tipo de conversación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras etapas del desarrollo. Los individuos que padecen este trastorno prefieren comunicarse con sus familiares y conocidos. El trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años puede ser persistente, es decir, puede mantenerse a lo largo del tiempo hasta llegar a la edad adulta, aunque puede cambiar este perfil particular de puntos fuertes y débiles a lo largo del desarrollo. Trastorno fonológico. Se caracteriza por la falta de capacidad para producir los sonidos del habla correspondientes. Esta dificultad puede incluir eventos como sustituciones de unos sonidos en vez de otros u omisiones. Este trastorno aparece entre los 3 y 5 años de edad. Causa una gran atención, un gran interés en los adultos, aunque la mayoría lo considera como un comportamiento normal hasta los últimos años de la edad escolar. En casos leves, este trastorno se desaparece por sí mismo, alrededor de los 6 años aproximadamente. Se trata con terapia de lenguaje, en donde el terapeuta enseña al niño a producir el sonido. Esto quiere decir que le explica y le enseña cómo se coloca la lengua y cómo se deben poner los labios. Muchas gracias. Yo soy Noely Freites, estudiante de psicología, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de algunos trastornos del neurodesarrollo en la edad escolar, como lo son la tartamudez, el trastorno de la comunicación social, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, para empezar, voy a explicar un poco qué son los trastornos del neurodesarrollo.
Estos trastornos son el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, alteraciones o retrasos en el aprendizaje y en el crecimiento de habilidades del tipo motor, comunicacionales y sociales. Ahora bien, la tartamudez es un trastorno basado en alteraciones en la fluidez del lenguaje persistente con el tiempo y se caracteriza por la aparición frecuente y notable de los siguientes factores, que son la repetición de sonidos, la prolongación de sonidos consonantes y vocales, las palabras fragmentadas, que sería como una pausa en medio de una palabra, el bloqueo audible o silencioso, que son las pausas en el habla llenas o vacías, los circunloquios, que es la sustitución de palabras para evitar decir palabras problemáticas. También tenemos las palabras producidas por un exceso de tensión física. Y por último, tenemos la repetición de palabras completas monosilábicas. Algunos posibles tratamientos para la tartamudez pueden ser la terapia del habla, que se enseña a reducir la velocidad del habla y a detectar cuando se tartamudea. La terapia cognitiva conductual, ya que este tipo de psicoterapia enseña a identificar y a modificar las formas de pensamientos que podrían empeorar la tartamudez. Y la interacción padre e hijos también puede ser una terapia efectiva, ya que la participación de los padres en la práctica de técnicas en el hogar es fundamental para ayudar a los niños con la tartamudez. Ahora voy a hablar acerca del trastorno de la comunicación social. El trastorno de la comunicación social es una condición de por vida que dificulta mantener conversaciones. Las personas con este trastorno tienen dificultad para comunicarse de una manera que sea socialmente apropiada. Estos desafíos dificultan la conexión con las personas, ya sea en la escuela, trabajo o entornos sociales. No está relacionado con la inteligencia, es decir, las personas que lo tienen son tan inteligentes como cualquier otra, pero sí puede afectar el aprendizaje. Se manifiesta por los siguientes factores. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar, compartir información, de manera que sea apropiada con el contexto social. También tenemos el deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño o con un adulto y evitar el uso del lenguaje demasiado formal. Tenemos las dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno de la conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar los signos verbales y no verbales para regular la interacción. También tenemos la dificultad para comprender lo que no se dice explícitamente. ¿Qué otra cosa? El tratamiento principal para este trastorno es la terapia de habla y lenguaje. Bien, ahora voy a hablar acerca del trastorno del espectro autista. Este trastorno comprende discapacidades en el desarrollo que pueden ocasionar problemas de comunicación, socialización y conducta que pueden convertirse en crónicos. Las personas que sufren de este trastorno procesan la información en su cerebro de manera diferente a los demás. También tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar a las cosas. Podrían presentar características como, por ejemplo, no señalar los objetos para demostrar su interés, no mirar los objetos cuando otra persona los señala, tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas. También está evitar el contacto visual y querer estar solo. Estas personas también tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos.
prefieren que no se les abrace o no abrazan a las demás personas solo cuando ellos quieren. Tienen dificultades también para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. Suelen repetir acciones una y otra vez. Tienen dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina, entre otros. Hay diferentes tipos de terapia para este trastorno. Pueden ser la terapia de manejo de la conducta, la terapia cognitivo-conductual y la intervención temprana. Por último, voy a hablar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un patrón persistente de atención e hiperactividad o impulsividad que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo en el desarrollo de las personas. Algunas de sus características pueden ser: con frecuencia existe falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Con frecuencia se tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. También, en este caso, pues el niño parece no escuchar cuando se le habla directamente. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares. Con frecuencia pierde cosas, se suele distraer con facilidad por estímulos externos y olvidar las actividades cotidianas como hacer las tareas, entre otras. También están las características de hiperactividad e impulsividad, como por ejemplo juguetear con las manos, juguetear con los pies, retroceder en el asiento. El niño suele levantarse en situaciones que se supone que debe estar sentado. Suele corretear en situaciones inapropiadas. Es incapaz de jugar tranquilamente. Habla excesivamente. Le es difícil esperar su turno para las cosas y suele interrumpir en las conversaciones de otros. El tratamiento para este tipo de trastorno implica varios tipos de psicoterapia, como por ejemplo la psicoeducación y entrenamiento a los padres para controlar el comportamiento del niño, para prevenir y anticipar las reacciones explosivas. También tenemos la terapia familiar e individual, que reduce el estrés en la familia debido a la enfermedad del niño. Y bueno, por último, por supuesto, tenemos el apoyo en el colegio, en las áreas donde el niño está más necesitado. Muchas gracias.